El 14 de julio de 1882, John Peters Ringo fue encontrado sin vida, apoyado contra un roble en el cañón Turkey Creek, en el territorio de Arizona. Una herida en la cabeza indicaba lo que había ocurrido. Su revólver Colt, calibre 45, todavía estaba en su mano derecha. La conclusión oficial llegó rápidamente. Según las autoridades, Ringo habría causado su propia muerte. Caso cerrado. O al menos eso era lo que debería haber ocurrido. Porque, cuando los detalles de aquella escena comenzaron a ser analizados con más atención, surgieron algunas preguntas, y algunas de ellas nunca recibieron una respuesta convincente. ¿Qué pasó con el caballo de Ringo? ¿Por qué su rifle estaba apoyado junto al árbol mientras el revólver permanecía en su mano? ¿Y por qué algunos detalles de la escena parecían no encajar del todo con la versión oficial? Fue así como un hecho aparentemente simple se transformó en uno de los misterios más discutidos de la historia del Viejo Oeste. A lo largo de más de un siglo, 4 nombres comenzaron a aparecer repetidamente como posibles involucrados en el final de Johnny Ringo, y entre ellos están algunas de las figuras más famosas de la historia de Tombstone. Pero existe un problema. Para cada sospechoso hay una historia. Para cada historia hay una contradicción. Y para cada respuesta surge una nueva pregunta. Entonces, después de todo, ¿qué ocurrió realmente en aquel cañón en julio de 1882? ¿Y será que la respuesta estuvo frente a todos desde el principio? Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. El contexto. Tombstone después del OK Corral. Para entender por qué tantas personas podrían querer a Ringo fuera del camino, es necesario retroceder algunos meses. Tombstone ya no era solamente una ciudad minera. Se había transformado en el centro de una disputa cada vez más peligrosa. De un lado estaban Wyatt Earp, sus hermanos y aliados como Doc Holliday. Del otro, hombres asociados al grupo conocido como Cowboys. Johnny Ringo se movía precisamente dentro de ese segundo grupo. Y después del famoso enfrentamiento en el OK Corral, en octubre de 1881, la rivalidad dejó de ser solamente política o personal. Se convirtió en una sucesión de acusaciones, persecuciones y ajustes de cuentas. En diciembre de aquel año, Virgil sufrió una emboscada que lo dejó gravemente herido. Pocos meses después, en marzo de 1882, Morgan perdió la vida. Wyatt creía que hombres vinculados a los Cowboys estaban detrás de los ataques, y decidió reaccionar. A partir de aquel momento, prácticamente cualquier integrante del grupo rival podía creer que estaba siendo perseguido. Johnny Ringo estaba entre esos hombres. Y es exactamente aquí donde surge el primer sospechoso. Probablemente el nombre más obvio de todos. Wyatt Earp. El caso Wyatt Earp. Durante décadas, Wyatt fue señalado como uno de los principales candidatos a haber tenido alguna participación en el final de Johnny Ringo. El motivo parece claro. Ringo formaba parte del grupo rival de los Earp. Después del enfrentamiento del OK Corral, de la emboscada contra Virgil y de la pérdida de Morgan, la relación entre ambos lados había llegado a un punto prácticamente irreversible. Wyatt organizó un grupo para buscar a los hombres que creía responsables de lo que había ocurrido con su familia. Y Ringo estaba entre los nombres considerados sospechosos. Hasta aquí, todo parece encajar. Pero la parte más extraña de esta teoría no viene de algún enemigo de Wyatt, ni de un periodista, ni de un historiador intentando vender libros. Viene del propio Wyatt Earp. Años después de los acontecimientos de Tombstone, comenzaron a circular relatos de que Wyatt habría contado, en conversaciones privadas, una historia en la que él mismo sería el responsable del final de Ringo. Y es precisamente ahí donde el misterio se vuelve aún más complicado. En 1888, Wyatt fue entrevistado por un agente vinculado al historiador Hubert Howe Bancroft. En aquella entrevista, Wyatt habló sobre diversos episodios violentos de su carrera.
Pero Johnny Ringo no aparece identificado allí como una víctima suya. Décadas después, sin embargo, su versión de la historia se volvería mucho más específica. El escritor Frank Lockwood relataría que Wyatt le había contado una historia detallada relacionada con Ringo. Pero había un enorme problema. Según esa versión, el episodio habría ocurrido en marzo de 1882. Johnny Ringo, sin embargo, no moriría hasta julio. Casi 4 meses después. Es un error difícil de ignorar. Si Wyatt realmente estaba revelando un acontecimiento en el que había participado, ¿cómo podría equivocarse en una información tan importante? Principalmente considerando que aquellos meses habían sido algunos de los más importantes de su vida. Y la situación se vuelve aún más extraña. A lo largo de los años, Wyatt habría contado historias parecidas a otras personas. Pero públicamente su posición podía ser diferente. En una entrevista concedida en Denver, en 1896, negó su participación en el caso. Entonces tenemos 2 versiones del mismo hombre. En público, negación. En algunas conversaciones privadas, historias que parecían sugerir lo contrario. ¿Por qué? Tal vez Wyatt simplemente estaba alimentando su propia fama. Al final de su vida, ya se había convertido en un personaje legendario del oeste. Y cuanto mayor la leyenda, mayor el interés por las historias que rodeaban su nombre. También existe otra posibilidad. Podría estar mezclando acontecimientos diferentes, recuerdos lejanos e historias repetidas durante décadas. Pero algunos investigadores interpretaron esas supuestas declaraciones de manera diferente. El historiador de Tombstone, Ben Trawick, consideraba posible que Wyatt realmente hubiera estado involucrado. El argumento era simple. Habría tenido un motivo. Podría haber conocido los movimientos de Ringo y, según relatos posteriores, habría descrito el episodio con detalles. Décadas después, surgió todavía otra versión famosa. El libro I Married Wyatt Earp, publicado en 1976 y atribuido a las memorias de Josephine Marcus Earp, describió una narrativa muy específica sobre el caso. Durante años, mucha gente trató aquello casi como una confirmación, pero la credibilidad del libro terminó siendo seriamente cuestionada. Su editor, Glenn Boyer, nunca presentó los supuestos manuscritos originales que respaldarían varios de los pasajes más dramáticos. Con eso, lo que parecía una pieza importante del rompecabezas pasó a ser visto por los investigadores con gran desconfianza. Y así llegamos a una paradoja. Wyatt Earp quizás sea el sospechoso con el motivo histórico más evidente. Pero algunas de las principales historias utilizadas para acusarlo son contradictorias. ¿Dijo la verdad? ¿Exageró para fortalecer su propia leyenda? ¿O simplemente repitió historias que, después de décadas, ya no eran recuerdos precisos? Pero existe otro nombre aún más famoso. Un hombre cuya rivalidad con Ringo llegó a las pantallas del cine. Y quizás sea exactamente por eso que tanta gente cree que él fue el responsable. El caso Doc Holliday. Si Wyatt Earp es el sospechoso más citado por los estudiosos de la historia de Tombstone, Doc Holliday probablemente sea el preferido de la cultura popular. Y existe una razón para eso. Doc y Ringo realmente no eran amigos. La tensión entre ambos era pública. El 17 de enero de 1882, Ringo desafió abiertamente a Doc Holliday a un enfrentamiento en las calles de Tombstone. La tensión llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que intervenir antes de que la situación empeorara. El episodio terminó sin un enfrentamiento directo, pero dejó una cosa clara. Entre Ringo y Holliday había suficiente hostilidad como para alimentar rumores durante décadas. Más de 100 años después, Hollywood transformaría esa rivalidad en una de las escenas más famosas del cine del oeste. En la película Tombstone, de 1993, Doc Holliday aparece encontrándose con Ringo para un enfrentamiento final. Cinematográficamente, funciona perfectamente. Históricamente, sin embargo, surge un enorme problema. Los documentos sitúan a Doc Holliday muy lejos de allí. Registros judiciales del condado de Pueblo, en Colorado,
muestran que Holliday estaba involucrado en un proceso durante aquel periodo, con registros relacionados con el caso los días 11, 14 y 18 de julio de 1882. Aunque existe discusión sobre su presencia personal en algunas de esas fechas, la documentación ayuda a situarlo en Colorado durante aquel periodo. Ringo fue encontrado el día 14. Además, pocos días antes, un periódico situaba a Holliday en Salida, Colorado. Y después aparece nuevamente en Leadville. Estamos hablando de cientos de kilómetros de distancia respecto del lugar donde Ringo fue encontrado. Hoy, eso puede parecer solamente un viaje largo. En 1882 era otra historia. Las rutas eran limitadas. Los viajes tomaban tiempo. Y Holliday todavía tendría que ir a Arizona, llegar hasta una zona relativamente aislada, encontrarse con Ringo y regresar a Colorado a tiempo para seguir apareciendo en los registros oficiales. Todo eso en pocos días. No es imposible imaginar aventuras cuando se trata del viejo oeste, pero los documentos contemporáneos son difíciles de ignorar. Y existe todavía otro detalle. Holliday tenía problemas legales en Arizona. Regresar discretamente al territorio significaría correr un riesgo enorme. Entonces, si Doc estaba en Colorado durante aquel periodo, ¿quién queda? Es aquí donde entramos en una parte menos conocida de la historia. Porque el tercer sospechoso no posee la fama de Wyatt Earp o Doc Holliday, pero poseía algo quizá aún más peligroso, una reputación. El caso Frank Buckskin Leslie. Nashville Franklin Leslie, conocido como Buckskin Frank Leslie, era una figura conocida en los salones de Tombstone. Cantinero, pistolero, hombre de temperamento difícil, y alguien que lograba moverse en un ambiente donde prácticamente todos habían elegido un bando. A diferencia de Wyatt Earp y Doc Holliday, Leslie no tenía una rivalidad pública claramente documentada con Johnny Ringo. Ese es precisamente el primer problema de la teoría. ¿Cuál sería el motivo? Durante años, la sospecha sobre Leslie estuvo vinculada principalmente a otro hombre. Billy Claiborne. Claiborne tenía vínculos con los Cowboys y estuvo presente en los acontecimientos que precedieron al enfrentamiento del OK Corral. En algún momento, comenzó a afirmar que Frank Leslie sería el verdadero responsable del final de Ringo. La acusación cobró fuerza porque, años después, surgieron relatos de que el propio Leslie habría hecho una especie de confesión informal, asumiendo la responsabilidad por el final de Ringo. Pero existe un detalle crucial. No había una investigación oficial basada en aquella supuesta declaración. No había un testimonio formal. No había ningún documento contemporáneo sólido que registrara una confesión verificable. Era esencialmente una historia repetida, y en el viejo oeste, las historias de ese tipo tenían un problema. Crecían, cambiaban, y después de algunos años podían transformarse en leyendas. Pero la historia de Leslie y Claiborne no terminó en rumores. Pocos meses después del final de Ringo, Leslie y Billy Claiborne se enfrentaron. Claiborne no sobrevivió al episodio. Para algunos, eso siempre pareció sospechoso. Si Claiborne estaba acusando a Leslie de algo grave, ¿habría querido Leslie silenciarlo? Es una interpretación posible, pero no es una prueba. Leslie ya tenía fama de ser un hombre peligroso, y los conflictos personales no eran precisamente raros en aquel ambiente. Es decir, el enfrentamiento puede tener relación con las acusaciones sobre Ringo, o puede simplemente ser otro episodio independiente de la turbulenta historia de Tombstone. Y ese es el gran problema de Buckskin Frank Leslie. Parece plausible. Pero casi todo lo que rodea a la teoría depende de relatos de segunda mano. Ningún testigo confiable lo situó con Ringo aquel día. Ningún registro judicial lo vinculó directamente con el caso. Ninguna investigación formal logró establecer una conexión. Leslie todavía aparece en registros oficiales en 1920, pero después de eso su paradero y la fecha exacta de su muerte permanecen desconocidos. Y aún así, nunca apareció una prueba definitiva. Así que,
Quizá Leslie sea simplemente otro personaje peligroso que terminó arrastrado dentro de una historia aún mayor. Pero existe un cuarto nombre. Y, a diferencia de los otros tres, este sospechoso podría haber tenido una razón profundamente personal para querer ajustar cuentas con Johnny Ringo. Su nombre era Michael O'Rourke, pero casi nadie lo conocía así. Johnny Behind the Deuce. Michael O'Rourke era un jugador itinerante conocido por el apodo de Johnny Behind the Deuce. Su posible vínculo con Ringo habría comenzado más de un año antes de los acontecimientos de Turkey Creek. En enero de 1881, O'Rourke fue arrestado en Charleston, en el territorio de Arizona, después de la muerte de un ingeniero de minas llamado Schneider. La noticia se difundió, y una multitud enfurecida decidió que no quería esperar al juicio. El objetivo era sacar a O'Rourke de la custodia antes de que la justicia pudiera decidir su destino. O'Rourke terminó siendo protegido por las autoridades y llevado primero a Tombstone y posteriormente a Tucson, donde esperaría el proceso. Wyatt estuvo entre los hombres involucrados en su protección. Pero la historia tomó otro rumbo. En abril de 1881 escapó y desapareció de los registros durante algún tiempo. Ahora imagine la situación. Un hombre cree que casi perdió la vida por causa de una multitud. Y según relatos posteriores, Johnny Ringo podría haber estado entre los hombres vinculados a aquel intento. Si eso realmente ocurrió, tenemos un motivo. Un motivo mucho más personal que la política, la fama o la rivalidad entre facciones. Venganza. Más de un año después, Ringo aparece sin vida en una región aislada. ¿Sería coincidencia? Tal vez. Porque, a pesar de ese posible motivo, no existe un testigo confiable que sitúe a O'Rourke en aquel cañón. No existe ninguna confesión conocida. No existe ningún documento que pruebe que los dos se encontraron. La teoría depende casi por completo de la idea de que O'Rourke nunca habría olvidado lo que ocurrió en aquella ocasión. Pero entonces aparece otra figura en esta historia. Pony Dill, también conocido como Pony Dill, un hombre vinculado al círculo de Johnny Ringo. Según relatos posteriores, Pony Dill creía que O'Rourke era el verdadero responsable, y algunas versiones de la historia afirman que Dill habría ajustado cuentas con O'Rourke precisamente por creerlo. Un sospechoso habría sido considerado culpable por alguien cercano a Ringo antes incluso de que cualquier investigación oficial consiguiera probar algo. Pero nuevamente encontramos el mismo problema. Relatos, historias repetidas, información difícil de confirmar por completo. Es casi como si cada camino de este misterio terminara de la misma manera. Mucho motivo, mucha leyenda y poca evidencia definitiva. Pero todavía falta volver al punto más importante de todos. La escena encontrada en Turkey Creek. Porque quizá los cuatro sospechosos hayan desviado nuestra atención de la pregunta principal. ¿Y si ninguno de ellos estuvo allí? El veredicto que nunca convenció a todo el mundo. Oficialmente, el caso fue cerrado con la conclusión de que Johnny Ringo habría causado su propia muerte. Y hay elementos que pueden respaldar esa interpretación. Pero investigadores y entusiastas del Viejo Oeste continúan señalando detalles considerados extraños. El informe de la investigación registró 5 cartuchos en su revólver, y décadas después, uno de los integrantes del jurado recordaría que también había un casquillo vacío. Su rifle estaba apoyado contra el árbol, cerca de él. Su caballo no estaba en el lugar, y sería encontrado días después, y existen relatos posteriores sobre la ausencia de marcas de pólvora en la herida, algo que alimentó la idea de que el disparo podría haber ocurrido a cierta distancia. Por separado, ninguno de esos detalles resuelve el caso. El caballo podría simplemente haberse alejado. La posición de las armas podría tener explicaciones simples, y mucha información repetida sobre la escena pasó por décadas de libros, relatos y reconstrucciones.
Ese es uno de los mayores problemas al investigar acontecimientos del Viejo Oeste. La historia y la leyenda crecieron juntas. Con el paso de los años, separar una de la otra se volvió cada vez más difícil, y quizás sea exactamente por eso que el caso Johnny Ringo sigue siendo fascinante, porque todas las principales teorías tienen algo a su favor. Wyatt Earp tenía un motivo poderoso y habría contado historias que sugerían su participación. Pero sus fechas no coinciden. Doc Holliday tenía una rivalidad real con Ringo, pero los registros de aquel periodo ayudan a situarlo a cientos de kilómetros de allí, en Colorado. Frank Leslie tenía reputación y fue acusado por Billy Claiborne, pero faltan evidencias documentales. Michael O'Rourke tendría quizá el motivo más personal, si los relatos posteriores sobre su vínculo con Ringo son correctos, pero no existe ninguna prueba concreta de que estuviera en Turkey Creek. 4 sospechosos. 4 historias. Ninguna conclusión definitiva. Y más de 140 años después, seguimos frente a la misma pregunta que comenzó en aquel cañón. ¿Quién estaba realmente con Johnny Ringo en sus últimos momentos? Tal vez Wyatt Earp dijo la verdad y después intentó ocultarla. Tal vez las historias posteriores sobre Frank Leslie tengan algo de verdad. Tal vez Michael O'Rourke finalmente saldó una antigua deuda. O tal vez Hollywood convirtió a Doc Holliday en culpable simplemente porque era la historia perfecta. Pero existe todavía una quinta posibilidad, la que fue aceptada oficialmente desde 1882. Tal vez no hubiera otra persona. Tal vez el misterio exista porque, después de tantos años, simplemente no nos gustan las respuestas simples para la vida de hombres que se convirtieron en leyendas. Johnny Ringo vivió en una época rodeada de rivalidades, persecuciones e historias que rápidamente se transformaban en mito, y su final terminó siguiendo exactamente el mismo camino. Los documentos nos dan algunas respuestas, las leyendas ofrecen otras, pero ninguna de ellas logra cerrar completamente el caso, y quizá nunca lo logre. Ahora quiero saber su veredicto. Entre Wyatt Earp, Doc Holliday, Frank Buckskin Leslie y Michael Johnny Behind the Deuce O'Rourke. ¿Quién cree que realmente estuvo detrás del final de Johnny Ringo? ¿O cree que la conclusión oficial de 1882 siempre fue correcta? Deje su teoría en los comentarios. Porque en este caso, más de 140 años después, el jurado todavía somos nosotros.